Vamos a pasar a la palabra de Dios. Prepare su Biblia. Vaya conmigo al libro de Lucas 18:35. Aleluya. Dice la palabra de Dios así, comenzando desde el versículo 35, capítulo 18 del libro de Lucas. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, bendito Dios. Tu palabra es como la miel dulce, agradable que destila del panal. Tu palabra, Señor, es como una lámpara, es como una lumbrera a nuestro caminar, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Enséñanos a amarla, a obedecerla y a ponerla por obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Bien, amados hermanos, el Señor Jesucristo estaba anunciando su muerte, estaba próximo a ir a la cruz. En esta ocasión va de camino a Jerusalén y tiene que pasar por Jericó. Y en Jericó vemos dos acontecimientos. Este mensaje le titulé Los efectos de su presencia. Todo lo que leemos la Biblia, nos daremos cuenta que donde Jesús se presentaba sucedía algo. Hacía libre, libertaba a un endemoniado o curaba a un enfermo. Hacía ver a un ciego o hacía hablar a un mudo, o limpiaba a algún leproso, o simplemente le quitaba la fiebre a una mujer. Cosas sucedían donde Jesús estaba y se presentaba y se reunía mucha gente alrededor de él para ver sus señales, para ver lo que iba a hacer Jesús. Pero siempre sucedía algo. Inclusive multiplicaba los alimentos, los panes, el lonchecito de un niño, lo multiplicaba para darle comer a los hambrientos. Entonces,
donde Jesús se presentaba, donde Jesús pasaba, donde Jesús estaba, ya sea en una casa, en un camino, a la orilla de la playa, algo sucedía. Con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, algo tiene que suceder. Los demonios tienen que huir, la enfermedad tiene que sanar, el desaliento se tiene que ir, porque hay presencia de Dios. La presencia de Dios nos hará a ti y a mí cambiar. Vemos primero, amados hermanos, que Jericó era una de las ciudades que había sido maldecida, pero la presencia de Dios llegó a Jericó y fue bendecida por la presencia de Cristo. Donde hay presencia de Dios, hay bendición, hay restauración, hay milagros, hay sanidades. Aleluya. Jericó era una ciudad muy importante, era muy rica, estaba situada en el valle del río Jordán, del Jordán. Entonces, ahí era muy notable esta ciudad por sus palmeras, por sus jardines de rosas que se olían a distancia de la ciudad. Era una ciudad hermosísima, preciosa. Y como era la situación rica de ella, pasaba mucha gente por ahí. Entonces esto hacía que fuera muy visitada por mucha gente. Y entonces ahí estaba una aduana. Y allí estaba el jefe de los aduanales, Zaqueo. Y también se prestaba para que muchos pordioseros, muchos mendigos mendigaban a las orillas del camino, a pedirle a la gente. Entonces vemos a Jesús acercándose a Jericó. Tal vez era un privilegio para los moradores de aquella ciudad que Jesús pasara por su ciudad. Y sabían que algo iba a pasar, que algo iba a suceder. Tal vez muchos de las familias, de los jefes de los hogares sacaban sus hijos, sus familiares enfermos y los ponían al paso donde Jesús iba a pasar para que Jesús los sanara. En esta ocasión está un ciego de nombre Bartimeo. Su nombre quiere decir hijo de la inmundicia. Ahí se encuentra la entrada de Jericó, mendigando, pidiendo. Entonces de pronto oye ruido, pláticas, el sonido de los cascos de los caballos, de los camellos, los niños gritando, y empieza a decir: ¿qué está pasando? Como no ve él, pero sí escucha y dice: ¿qué es lo que está pasando? ¿Alguien me puede decir qué es lo que está pasando? Alguien le informa y le dice: es Jesús el Nazareno que pasa por Jericó. Hermanos, aquí vemos a un ciego, pobre, con una necesidad. Y se da cuenta que aquel que hacía ver a los ciegos, que aquel que limpiaba a los leprosos, aquel que había levantado un paralítico, que había sido llevado y bajado en la casa por unos amigos, Jesús lo había sanado. Inclusive se había dado cuenta que Jesús resucitaba a los muertos. Y empezó a gritar, a dar voces. Cuando Jesús justamente pasaba y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En esta historia vemos dos personajes, uno pobre, ciego, el otro era rico, pero con una gran necesidad también. Bartimeo, el hijo de la inmundicia, aprovechó el paso de Jesús y le gritaba, y la multitud lo hacía menos. Vemos aquí un oprimido y un opresor. Todos los que leemos la Biblia nos daremos cuenta que Jesús, el Hijo de Dios, se pone parte siempre de los oprimidos, de los pobres, de las viudas, de los desamparados, de los enfermos. Pero ¿qué podemos decir
del opresor. En esta ocasión Bartimeo es el oprimido. La multitud le calla. Cállate, no estés estorbando, hijo de la inmundicia. Y de pronto vemos a Jesús que se para. Y aquellos que lo estaban oprimiendo y callando, les da la orden el rey y les dice: tráiganlo en mi presencia. Qué cosa tan increíble. ¿Qué dirían? Hey, Jesús, tráiganlo en mi presencia. Y cuando Bartimeo es conducido por aquellas personas que lo oprimían, que le decían de cosas, que no lo querían, que lo hacían menos, vienen y lo escoltan hasta donde está Jesús. Simplemente Jesús, para decirle unas palabras, esto es como un examen para Bartimeo. Y le dices: ¿qué quieres que te haga? Esto parecía falta de tacto, de corazón. Era ciego el hombre. ¿Acaso no se había dado cuenta que se necesitaba recobrar la vista? ¿Qué quieres que te haga? Pero fíjese bien la pregunta de Jesús y a quién se la estaba haciendo. Para un mendigo, para un pordiosero, ganarse la vida en la calle era fácil, dinero fácil. Jesús sabía que si ese ciego recobraba la vista, ya no iba a ser fácil para él. No tenía un historial de trabajo, de labor. No tenía un historial de crédito. Nunca había trabajado. Y Jesús sabía que si lo sanaba, ahora tenía que trabajar, formar una familia, tener una responsabilidad. Y aquel ciego sabía exactamente, si recobraba la vista, lo que tenía que hacer. Muchas personas no quieren cambiar porque no quieren responsabilidades. Yo no sé, amados hermanos, pero últimamente la sociedad que estamos viviendo se ha levantado. Y yo veo por todos lados, en todas las ciudades, gente mendigando, pidiendo. Bartimeo tenía una necesidad. Ahora, para una persona incapacitada como Bartimeo, alguna persona que le faltara un brazo, una pierna, era fácil ganarse la vida. Pero para un ciego tenía el sustento económico garantizado. Además, en aquel tiempo, estas personas se ponían a la orilla del camino. Lo que ellos pensaban, estas personas: mi caso no te viene, no tiene caso que me veas en esta situación, sino ellos pensaban: te voy a dar una oportunidad de oro para que me bendigas. Y lo hacían de una manera que cuando la persona le daba unas monedas, aquella persona, ese pordiosero se levantaba y alababa a aquella persona como la persona más piadosa y más buena en público. Y era una gran oportunidad para aquellas personas que lo hacían, ser alabados en las calles y ser vistos por los demás. Entonces, Bartimeo viene y le dice a Jesús, cuando Jesús le hace: pero ¿qué quieres que te haga? Bartimeo le dice: Señor, que recobre la vista. Quiero verte. Quería conocer al hombre más interesante de la época, a Jesús el Nazareno, aquel que sanaba a los enfermos, aquel que libertaba a los endemoniados. Quería ver con su vista. Y le dice Jesús: recóbrala, tu fe te ha salvado. Este hombre empezó alabando a Dios, diciéndole un título mesiánico: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora Jesús le abre sus ojos, ahora lo puede ver y ahora sigue alabando y glorificando el nombre de Dios. Aquellos opresores que lo oprimían, que le decían de cosas, se juntan juntamente con él y juntos alaban a Dios. Aleluya. Este era un oprimido. Pero ¿qué se puede decir de un opresor, de uno que oprime? Un hombre rico, un hombre acaudalado como Zaqueo, un publicano.
Los publicanos eran los odiados de aquel tiempo de la sociedad, especialmente cuando un judío se ponía al servicio del imperialismo de los romanos para servirles. Y en este caso, Zaqueo es uno de ellos. Ellos estaban excomulgados de las sinagogas, no podían entrar, eran considerados inmundos. No podían ser buenos vistos por la sociedad. Cada vez que ellos salían a la calle, les decían de palabrotas. Algunos hasta se atrevían a patearlos. En su oficina era cosa, tenían el poder del imperio romano. Ahora primero vemos a un hombre ciego que no puede ver a Jesús, pero que tiene el deseo de querer ver a Jesús. Un hombre pobre como Bartimeo. Y aquí tenemos un hombre rico que él sí tiene su vista física, él puede mirar, pero tenía un impedimento como Bartimeo. Era chaparrito. Y también se dio cuenta que venía Jesús. Ojalá que Dios, escuche, ponga ese deseo en ti y en mí de querer saber más de Cristo. No importa cuál sea tu necesidad. Si es física o simplemente tienes ese deseo de conocer a Dios, de acercarte a Jesús, ¿qué te lo impide? Acércate a Cristo, ven a Cristo. Cristo está deseoso de concederte una audiencia. Zaqueo tenía el deseo de saber quién era. Zaqueo solamente quería verle, conocerle. Escuche. Los hombres ricos y acaudalados no se suben a los árboles, sería una vergüenza para Zaqueo. Pero a él dejó a un lado la vergüenza. Dice que corrió a un árbol, a un sicómoro, era como una higuera muy frondosa con sus hojas grandes, y se escondió para esperar el paso de Jesús. Su deseo era nomás verle. Él sabía que si se metía en la multitud iba a ser pateado y tal vez alguien sacaría una navaja, un cuchillo y saldría muy mal herido. Además la multitud no lo iba a dejar. Ahí está Zaqueo esperando el paso de Jesús. Igual con Bartimeo Jesús se detuvo. ¿Cómo supo Jesús el nombre de Zaqueo? Y cuando llegó justamente debajo de aquel sicómoro, de aquel árbol, le dice: Zaqueo, desciende de ese árbol, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Imagínese que Jesús le diga esas palabras a usted, a mí. Hoy quiero posar en tu casa. Qué precioso, qué lindo. Oh, esto es maravilloso. Zaqueo solamente quería verle. Además, era costumbre, yo creo que sigue la costumbre. ¿Quién se va a invitar a sí mismo? Yo creo Zaqueo dijo: ¿y ahora qué voy a hacer? Llegó a su casa con su mujer y le dijo: mujer, ahí viene Jesús y trae una multitud. ¿Qué hacemos? Pues échale más agua a los frijoles, mija. Porque simplemente eran 12 los de él, más toda la filona que traía. Entonces dice que llegó Zaqueo a su casa, llega Jesús, se invitó solo, llegó. Y ahí Zaqueo empieza a ver a Jesús y Jesús lo mira. Imagínense los dos sentados ahí en su sala, yo no sé, en el piso como era costumbre. Y Zaqueo lo miraba y no decía nada. Y Jesús también lo miraba. Y de pronto Zaqueo le dice y se levanta: Jesús, la mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado, y si en algo he robado a alguien, se lo regreso cuadruplicado. Vea lo que hace la presencia de Dios. La presencia de Dios te va a hacer confesar lo que hay en tu corazón. Dios quiere sacar la maldad de tu vida, de mi vida. La presencia de Dios es para eso, para que tú
cambies tu manera de ser, tu manera de actuar, tu manera de hablar, tu manera de cómo haces las cosas. Zaqueo, delante de Jesucristo, empezó a desnudarse completamente y dijo: si en algo he robado a alguien. Él sabía que había robado, que había defraudado a muchos, y empieza a confesarse delante de Cristo. Y Cristo simplemente lo está escuchando y le dice al final, cuando Zaqueo termina de hablar: hoy, Zaqueo, ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto tú también eres hijo de Abraham. Ya no necesitas robar, ya no necesitas hacer lo que estás haciendo, Zaqueo. Ahora ha empezado una nueva vida, no solamente para ti, sino para tu casa, para tu familia. Yo te voy a bendecir, yo te voy a dar lo que nadie te ha dado. Zaqueo era riquísimo. Jesús acababa de hablar que cuán difícil es pasar un rico al reino de los cielos. Pero aquí vemos a Jesús salvar a un rico. Para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Me gusta mucho las últimas palabras del versículo 19. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y el versículo 10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh, qué lindo es nuestro Dios, qué lindo es nuestro Jesús. Zaqueo empieza a demostrar su sinceridad, empieza a vaciarse delante del Señor Jesucristo y empieza a ser un recipiente vacío, pero llenada por la gracia y la misericordia de Dios. Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es el misericordioso y la gracia de Dios. Y el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar, es decir, a buscar para salvar aquello que se había perdido. Porque una cosa se puede perder de dos maneras: cuando no está en su lugar, se dice que está perdida, y cuando está en su lugar, pero está echada a perder, no sirve. De las dos maneras estábamos tú y yo, perdidos y echados a perder. No teníamos remedio. No había cura para tu enfermedad y para mi enfermedad. Cuando Adán pecó, Jesús le llamó y le dijo: ¿dónde estás tú? Adán se salió de su lugar, estaba perdido. El hijo pródigo se salió de la casa de su padre y, volviendo en sí, dijo: volveré a mi casa. El hijo pródigo estaba perdido. No estaba en el lugar que debería de estar. Jóvenes, tú tienes que estar en el lugar donde debes de estar. No te salgas del lugar. Y es por eso que Jesús tuvo que hacer un largo viaje en 3 etapas: del cielo a la tierra, de la tierra a la cruz y de la cruz a la gloria, para salvarnos. Cuando nuestra causa estaba perdida, sin remedio, el gran abogado intervino para ganar nuestro pleito. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando nuestra enfermedad estaba desahuciada completamente por todos los médicos, el gran médico en medicina general y en cirugía, un experto, Jesucristo, el Hijo de Dios, entró en el quirófano sin bisturí, sin mangueras, abrió tu herida, la sanó, la cerró, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Su deseo
Su amor, su gracia, su misericordia es salvar y salvar y seguir salvando. Y para salvar vino y a buscar lo que se había perdido. Y lo dio todo por ti y por mí. Perdidos y echados a perder estábamos. Dios ha vendado nuestras heridas, ha curado nuestras heridas, nos ha sanado, nos ha restaurado, nos ha devuelto lo que Satanás nos había robado. ¿Habrá alguno aquí que todavía no ha sido sanado, no ha sido salvado por la gracia y la misericordia de Cristo? Cristo quiere salvarte. Cristo quiere limpiarte. Acércate a Cristo. Ven a Cristo. Quizás estés como Bartimeo. O quizás estés como Zaqueo. Lo tienes todo, pero tienes una gran necesidad. O no tienes nada, pero tienes necesidad. Acércate a Cristo. Ven a Cristo. Cristo te llama. Cristo quiere darte identidad. Cristo quiere darte esperanza. Cristo quiere restaurar tu vida. Hijo, hija, joven, jovencita, acércate a Cristo. Ven a Cristo. Cristo todavía quiere salvar tu vida. Cristo todavía sigue salvando, sigue sanando, sigue restaurando, sigue bendiciendo. Acércate a Cristo. Ven a Cristo. ¿Va alguien aquí que quiera decir: yo quiero entregar mi vida a Cristo? Yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Yo quiero que Cristo pose hoy en mi casa. Yo quiero tener una audiencia con Cristo. Yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero saber quién es Jesús. No es lo mismo saber que conocer. Muchos saben de Cristo, pero no conocen a Cristo, como Zaqueo o como Bartimeo. ¿Quieres conocer a Cristo como tu Señor y tu Salvador, como tu proveedor, como tu amigo? Ven a Cristo. Quizás te has desviado, quizás te has salido del camino. Cristo quiere restaurarte. Si todos somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás. Lo que sí sé yo es que tú tienes necesidad. Yo las tengo. Aquí está Cristo. Aquí está Jesús. Y la misma pregunta que le hizo a Bartimeo te la hace. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que Jesús te haga? Empieza a pedirle a Jesús. Empieza a clamar y a decirle tu necesidad, lo que tú quieres. Jesús le encanta escucharte. Él sabe, pero Él quiere escucharte. Él quiere oír. Abre tu boca. Empieza a pedirle. Jesús te dice, ¿qué quieres que te haga? Empieza a hablar con Él. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Yo sé que estás aquí, Jesús. Mi Señor, tengo necesidad. Tú las conoces. Pero hoy, Señor, quiero decirte como Zaqueo, Señor, empezar a quitar todas aquellas cosas, Señor, que tú empieces a llenarme, Señor, que quites el odio, el resentimiento, el orgullo, Señor, la falta de perdón. Quítala, desarráigala, Señor, de mi vida. Por mucho tiempo he estado así, Señor. Hoy le pido a tu presencia, Señor, que quite la falta de perdón, el odio y el resentimiento de mi vida, Señor. Quítalos, desarráigalos, Señor. Por mucho tiempo, Señor, he estado sufriendo con esto, Señor. Perdóname, Señor. Por mucho tiempo te he defraudado. Por mucho tiempo he estado en la pobreza espiritual, Señor. Pero hoy clamo a tu misericordia y te digo,
Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Llena mi recipiente, llena mi vaso, Señor. Hazme, Señor, un hijo y una hija tuya. Hoy le pido a tu presencia, Señor, que cambie mi vida, Padre. Cámbiame, Señor, aleluya. Cámbiame, Señor, aleluya. Cambia a mis hijos. Te entrego a mis hijos, Señor, aquí en estos momentos, en este altar, Señor. Cámbialos, Padre. Ya no puedo. Dale tus necesidades a Él. Él está aquí. Entrégale a Cristo lo que por mucho tiempo has estado batallando y haciendo y no has podido cambiar y no has podido quitar. Entrégaselas a Él. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Porque viniste a buscarme y a salvarme, Señor. Así como estaba yo perdido y podrido, Señor. Gracias por la salvación de mi alma. Gracias, Señor. Porque ahora soy un hijo y una hija tuya, Señor. Ahora tengo un destino, una identidad, Señor. Gracias, muchas gracias, Jesús, por lo que viniste a hacer, Señor. Gracias por derramar, Señor, tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, por derramar tus lágrimas, por dar tu vida por mí, Señor. Muchas gracias, Señor.